Buenas noches, funcionarios de la Universidad Manuela Beltrán. Soy el estudioso Jaime Morales y en este momento vengo a asesorarlos eh, en por qué la universidad debe implementar las buenas prácticas para la dirección de proyectos. Sabemos que un proyecto es un esfuerzo que requiere un cierto tiempo, pero tiene un principio y un fin, a diferencia de una operación que es repetitiva. Para uno generar un buen proyecto y que éste sea exitoso, debemos tener en cuenta que, así como dice Larry Elder, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y el plan es todo lo que incluye para que este proyecto, este esfuerzo, tenga un feliz término. Sabemos que el proyecto puede ser a un mes, 2 meses, 10, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero que cuando yo le ponga una fecha de inicio, una fecha de final, sea exitoso. ¿Y qué es lo que hoy en día queremos nosotros? Un ejemplo, en el caso de la acreditación que busca la universidad, pues debemos hacer el mejor esfuerzo y utilizar las mejores herramientas para poder llegar al objetivo que queremos. Tengo aquí un ejemplo, dos ejemplos, perdón, de dos proyectos, uno que salió bien, uno que salió mal, y me imagino que porque en uno de ellos se pusieron en práctica las buenas prácticas, se utilizaron las buenas prácticas para llegar al objetivo, y el otro que tuvo mal, ya un resultado que ya todos conocemos. Uno es las Torres Petronas, buen proyecto, y el que salió mal fue el Puente Chirajara. No conozco los pormenores, pero cuando un proyecto no es exitoso es porque algo falló entre toda esa cadena o esa cantidad de actividades que uno debe hacer para poder llegar al objetivo. Bueno, para que la universidad, aquí el título que le puse a esta presentación es ¿por qué la Universidad Manuela Beltrán debe implementar los modelos basados en el PMBOK del PMI para tener mejores resultados en los proyectos? Como los decía anteriormente, debemos adaptar las buenas prácticas que hay para poder llegar a feliz término nuestros proyectos. ¿Qué es el PMI? El PMI es el Project Manager Institute, que es una institución sin ánimo de lucro que nace en el año 1969 en los Estados Unidos. Es un grupo de profesionales que tienen el conocimiento en todo lo que es el desarrollo de proyectos. Ellos se reúnen y estandarizan estos proyectos. Una de sus características es que ellos pueden certificar profesionales, sus actividades, tienen actividades de investigación, claro, ellos tienen que estar investigando qué es lo mejor para que en el momento que voy a implementar o voy a crear un plan para llegar para el proyecto sea exitoso. Hay unos desarrollos de unas estándares, como en este caso ya vamos a hablar del PMBOK, perdón, que es la guía, las publicaciones, la certificación para los profesionales, que apenas se vuelve y lo repito, programa de proveedores de educación y registros. Bueno, este instituto lo que busca es capacitar a todo el personal, a todas las personas que tengan que ver con esta institución, para que lleguen a desarrollar, a estandarizar y desarrollar los mejores proyectos a nivel mundial. En este momento hay más de 5.000 miembros en casi 100 países. Bueno, ellos publican un manual, ¿sí?, de buenas prácticas, que es el PMBOK, que por sus siglas en inglés, esas son sus siglas en inglés, y significa el Project Manager Body of Knowledge, que es como decir el manual, el cuerpo de conocimiento del Project Manager, ¿sí? Cada cierto tiempo se saca una versión. En este momento estamos en la versión 6.0, que es la de la guía, donde incluye, se clasifican en 10 áreas, perdón, en 5 grupos básicos, 10 áreas y 49 procesos como estandarización para sacar un proceso de un proyecto, ¿sí? En este momento es el mejor manual que puede haber. Se dice que es la Biblia para los directores de proyectos, por las características que tiene, que es lo que les voy a explicar a continuación para que ustedes puedan recibir la información de por qué la universidad debe implementar estas buenas prácticas y este manual. Bueno, entre las 10 áreas
de conocimiento. La primera es la gestión de integración del proyecto. Quise dividirla así y al final les voy a mostrar cómo en un plano se reúne toda esta información. Entonces, en el primer área de conocimiento tenemos la gestión de integración del proyecto. Pero hay algo que tener en cuenta, es que en el ciclo de vida de los proyectos todo comienza de esta manera, con un inicio, una planificación, una ejecución, supervisar y controlar y el cierre del proyecto. Pero desde el punto de vista de la integración, lo que vamos a ver es estos siete procesos, que es desarrollo del acta de constitución del proyecto, donde se crea con el cliente o con la persona. En este caso nos sentaríamos con las personas que ustedes designen para crear todo el plan, la integración de lo que va a ser el proyecto. Cuando hacemos el tema de la planificación, tenemos que hacer un desarrollo del plan de la dirección del proyecto. Tenemos que sentarnos, ver las necesidades, qué proyecto vamos a tomar. En la ejecución, entonces, si en este caso me designan a mí o designan a otra persona, vamos a comenzar a dirigir el proyecto para todo el tema, cómo vamos a distribuir los trabajos, toda esta parte que ya lo vamos a ver con las otras áreas del conocimiento. Vamos a gestionar el conocimiento del proyecto, saber todo, pero esto lo tiene que hacer una persona específicamente, que ojalá que el gerente de proyectos tenga la certificación en PMI. Aquí vamos a tener que tener una parte que es estar monitoreando y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, y el 7 es el cierre del proyecto, que realmente una de las, digamos, de las áreas del conocimiento, digamos que tiene completo todo y que tiene el ciclo completo, es la gestión de integración del proyecto. Hay otra área que ya se los voy a mostrar. Quise traer esta frase de Peter Drucker: la gestión es hacer las cosas bien, el liderazgo es hacer lo correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un líder capacitado, entrenado y que sea líder, más que un jefe, más que una persona que va a dar órdenes, esta persona va a hacer que todo se haga lo correcto, en este caso con nuestra herramienta que es el PMBOK. Bueno, seguimos en la siguiente área del conocimiento, que es la gestión del alcance del proyecto. Cuando hablamos de la gestión de alcance del proyecto, estamos hablando de la línea base, y la línea base tiene que ver con el alcance, el tiempo y el costo del proyecto. Yo diría que es como la columna vertebral de cómo vamos a manejar. En este caso aquí solo entramos en la parte del ciclo de vida, en la planificación, donde planificamos la gestión de alcance, recopilamos los requisitos, que es lo más importante, porque si ustedes como cliente dicen, miren, necesitamos hacer esto y esto y esto, y sabemos entender lo que ustedes quieren, podemos llegar a tener un producto como usted, un servicio como ustedes lo requieren. Definir el alcance, hasta de cuándo a cuánto lo vamos a hacer, y crear los EDT o los WE, que son los Word Break. Disculpe, se me olvidó ahorita, pero realmente los EDT es el desglose de todo del proyecto como tal, y que va por fases, que lo podemos por fases y por hitos, ¿sí? Para desglosar. En este momento no les tengo un ejemplo, pero cuando en la próxima reunión vamos a tener, mostrarles cómo hacer un ejemplo de los EDT o el desglose de lo que va a ser el proyecto. Y en la parte de supervisión y controlar vamos a validar el alcance, controlar el alcance, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, con qué presupuesto y en los tiempos. La frase que quiero para esta diapositiva es: nuestros planes fracasan porque no tienen un objetivo claro. Lucio Séneca. Entonces, esta es una de las áreas que son muy importantes para el desarrollo y la consecución del éxito en un proyecto. Seguimos con la siguiente diapositiva, que es la otra área del conocimiento, que es la gestión del tiempo del proyecto. Es bien importante con respecto a planificar el tiempo, es cuándo vamos a comenzar, cuándo vamos a terminar. Eso tiene que ver con el alcance. ¿Y qué se debe hacer? Las metas a corto, mediano y largo plazo. En este caso, la planificación dice planificar la gestión del cronograma. Podemos hacer cronograma, casi siempre se monta esto sobre una herramienta, la herramienta GAN, donde podemos ver las rutas críticas, los desplazamientos, las fechas reales, las fechas que tenemos, que las podemos planificar, si se cumple o no se cumple, y nos ayuda a saber si vamos bien o no vamos bien en un proyecto, qué debemos hacer, si tenemos que implementar planes de acción, depende. Bueno,
En esta también se dice que se definir las actividades, aquí se definen las actividades, se hace todo el listado de qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a llegar como metas a corto plazo. Secuenciar las actividades, lo mismo, o sea, cuándo comienza uno, cuándo termina la otra, si es así, o puedo comenzar en paralelo, como se nos enseñó que podíamos hacer proyectos que estuvieran solapados o proyectos que fueran varios proyectos al mismo tiempo del mismo proyecto, ir desarrollando algunas actividades. Casi siempre se puede hacer así. Estimar la duración de las actividades, porque claro, el proyecto, si estamos hablando de un esfuerzo que tiene un final, no puede ser muy largo porque si el proyecto sea muy largo, pues eso genera costo que tiene que ver con la afectación de la línea base. Y el desarrollo del cronograma, ¿cómo lo vamos a llevar? Y viene la parte de la supervisión y el control. Es bien importante estar controlando en las diferentes reuniones, mirar cuáles son los avances que tenemos sobre ese cronograma para que si nos salimos de esa línea base, nos puede generar un problema y es lo que no se quiere aquí en las buenas prácticas, lo que nos recomienda. Aquí una frase, un buen plan hoy es el mejor que un plan perfecto mañana. Proverbio. Seguimos con la otra área que es la gestión de los costos del proyecto. ¿Cuánto va a costar el budget del proyecto? ¿Cuánto nos va a costar este proyecto? Tenemos que en la planificación planificar la gestión de los costos. ¿Cuánto va a costar si es un producto o si es un servicio? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar comprar? ¿Cuánto nos va a costar esto? Estimar los costos, como dice aquí, determinar el presupuesto cuando ya reunamos toda la información desglosemos, digamos, ese listado de necesidades, cuánto nos va a costar. ¿Cómo lo vamos a supervisar y controlar? Controlar los costos es saber que no nos podemos pasar. Esto va casi siempre acorde a cotizaciones. ¿Quién nos puede dar un producto de calidad o un servicio de calidad, pero que no cueste más? Y se hace un estudio del mercado. Bueno, aquí la frase la planificación a largo plazo funciona mejor que a corto plazo. Esto sí es algo que puede sonar como contradictorio, pero si se planifica de una cierta manera y si tenemos cierto tiempo, en la parte de los costos no vamos a tener inconveniente. La quinta área de la gestión de la calidad del proyecto es la planificación. Planificar la gestión de la calidad es bien importante en todo el proyecto. Si vimos lo del puente Chirajara, podemos ver que en ese ahí no, a lo mejor no hubo calidad y por eso tuvimos ese inconveniente. Supervisar, aquí sí viene la parte de ejecución, gestionar la calidad, gestionar la calidad del proyecto, porque es bien importante, vuelvo les digo, y supervisarla, porque si en dado momento nosotros llegamos a tener un inconveniente, podríamos llegar a tener problemas serios, vuelvo y le digo como lo de la Virgen del Chirjara. Lo que se mide no se controla, esto es una frase mía que ya aprendí con la persona de control interno de la compañía. Bueno, importantísimo la gestión, que es otra de las áreas, la gestión de recursos humanos del proyecto, donde en esta parte viene la planificación, la ejecución y la supervisión controlada, donde dice que primero en la planificación debemos planificar la gestión del recurso, estimar los recursos de las actividades y es que cuánto es el personal que necesitamos y cuál es el personal idóneo. En este caso, el saber, el saber ser, qué es lo que requerimos para que nuestro proyecto en recursos humanos sea exitoso o lo que es el talento humano que tenemos que traer. La ejecución de adquirir los recursos, desarrollar el equipo, dirigir al equipo es bien importante y en el control es controlar los recursos, qué están haciendo, qué no están haciendo, cómo lo están haciendo. Eso lo podemos implementar con una metodología ágil. En el caso mío, yo soy más de la metodología Kanban, que podría ayudar. Dice aquí la frase, la unidad de la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y colaboración se pueden lograr cosas maravillosas. Mati Stepanek. Bueno, la gestión de la comunicación del proyecto es bien importante porque si nosotros nos sabemos comunicar, si colocamos herramientas especiales, podemos llegar a feliz término o a entendernos, porque realmente la comunicación es para entenderse entre las diferentes personas. Tenemos que en la parte de planificación se planifica la gestión de las comunicaciones, cuáles van a ser las herramientas, cuáles van a ser los medios de comunicación para que se dé ese buen entendimiento en el proyecto.
En el caso podemos tener, vamos a decir que ahora en adelante son las actas las que se hacen en las reuniones, pero también se van a manejar los correos electrónicos o se va a manejar el WhatsApp para ciertas características de comunicación. Viene la ejecución gestional de las comunicaciones, cómo los vamos a hacer, quién va a controlar esta parte. En el como les venía diciendo en el tema de la comunicación, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, aquí en planificación, planificar la gestión de la comunicación, cómo hacer la ejecución, gestionar las comunicaciones y en la supervisión, monitorear las comunicaciones, pero esto tiene que ver con el flujo de la comunicación efectiva, cuál va a ser la herramienta, lo que les decía anteriormente, si vamos a utilizar el correo, el chat, el WhatsApp, cómo las cartas, las actas, cómo lo que vamos a manejar para que todo el equipo dentro del proyecto reciba la información. Tiene que ver también con los informes de desempeños, cuál es el estatus, está informando a todo el equipo, a los líderes del proyecto, cuál es el progreso, cuáles son las variaciones, el valor ganado y generar las reuniones periódicas para que se pueda lograr ese entendimiento. Donde hay comunicación, buena comunicación, el proyecto va a ser exitoso. Tengo esta frase para ustedes de Tony Robbins que es: para comunicarnos efectivamente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma de que percibimos el mundo. Esto tiene que ver quiénes son kinestésicos, auditivos, visuales. Entonces es mucho de que a veces en las reuniones es bueno tener una proyección de unas imágenes de cómo va el proyecto. Cuando vemos un diagrama de Gantt estamos viendo que estamos recibiendo una comunicación efectiva para los que son visuales y saben cómo va el proyecto. También hay muchos que quieren escuchar cómo está el proyecto, cómo va este proyecto. Eh, Usar este entendimiento como una guía para nuestra comunicación con los demás. Es bien importante este tema de la comunicación como una de las áreas importantes del PMBOK. La otra área es la gestión de riesgos del proyecto. Bueno, hoy en día, eh, hablando de la continuidad del negocio, si asumimos riesgos, eh, tenemos ese inconveniente, ¿no? Los riesgos en un proyecto se pueden asumir, se pueden trasladar, se pueden restringir, o sea, no asumir, o se pueden mitigar, ¿sí? Si no estoy mal en las cuatro, digamos, cómo se pueden manejar los riesgos de estas cuatro maneras, ¿no? En este caso, el PMBU nos indica que en planeación vamos a planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos y planificar la respuesta a los riesgos. Aquí hay algo característico de la última versión del PMBOK, que es la versión 6, donde hace énfasis en los riesgos. Y si no me equivoco, se dice más que manejar los riesgos y que tenerlos como ahí pendientes, se hace un plan de acción sobre esos riesgos que pueden en dado momento materializarse, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es hacer todo mi plan, si digamos en un riesgo, si la Virgen del Chirajara, que si el puente tenemos un riesgo que pueda caer, ¿qué debemos hacer en el momento que ese riesgo se materializa o para que ese riesgo no se materialice? ¿Sí? Entonces es bien importante y como hoy en día toda la ISO está dirigida más hacia la parte del manejo y el mitigar, ¿sí? O llegar a unos umbrales de riesgo aceptables para que el proyecto, en este caso, porque es que hay una situación cuando asumimos un riesgo en el proyecto que puede ser fatal y puede llegar a hacer que el proyecto fracase, ¿sí? Entonces, en este caso, en la planificación, lo que les decía anteriormente, y en la ejecución, implementar la respuesta a los riesgos, que es lo que tiene la nueva versión. Anteriormente, algo como para comentarle la versión número 5, tenía más de 500 páginas el libro. Ahora la versión 6 tiene más de 700 páginas donde incluye esto que les estoy diciendo, haciendo énfasis en la parte de la gestión de los riesgos del proyecto. Y en el tema de la supervisión y el control es controlar los riesgos. Aquí hay una frase mía que dice: asumir el riesgo puede ser parte del fracaso. Y es así. O sea, asumo los riesgos, no hay problema, cuando yo debiera o trasladarlos, mitigarlos o decir. Claro, sabemos que uno como líder o como cabeza de un área debemos a veces asumir los riesgos, pero en un proyecto yo diría que no. Por eso tenemos que
y diría que si nosotros implementáramos todas las buenas prácticas de este manual, tengo la seguridad que no vamos a tener riesgos. Bueno, seguimos con la otra, la antepenúltima área del conocimiento y es la gestión de adquisición del proyecto. Es bien importante porque esto también afecta la línea base. Cuando hablamos de el alcance, el tiempo y el presupuesto o el costo, si nosotros no administramos bien las compras, esto puede llegar a dañar el proyecto como tal. Entonces, cuando hablamos de la planificación, entonces planificar la gestión de las adquisiciones, saber qué vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, no pasarnos, eh, hay que controlar los costos, eh, realizar el control integrado de cambios, monitorear el involucramiento de los interesados, perdón, un segundo, es que está aquí estoy apoyándome con el trabajo que les voy a enviar por escrito. Eh, Se nos dice que realmente en este caso hay que controlar las adquisiciones de una manera exacta, una planeación, un presupuesto, un schedule, un budget para poder llegar a que el presupuesto no se nos salga a la línea base y que tenga el mismo costo. En este caso es una frase mía que es minimizar los gastos, optimizar las ganancias, pero que no se pierda la calidad. Bueno, y por último tenemos la gestión de los interesados del proyecto, los stakeholders, que son todos los que intervenimos en un proyecto que también ocupa los primeros cuatro partes del ciclo de vida de un proyecto y es que al iniciar este proyecto identificar los interesados, quiénes son, vienen los sponsors, quiénes son los sponsors, ustedes, directivos de la universidad, los interesados también nosotros como estudiantes de la universidad, los líderes del proyecto, los que nos van a apoyar, los contratistas, los vendedores, si en dado momento vamos a hacer un proyecto de construcción, incluiríamos a los obreros, a toda la planta administrativa, a los gerentes administrativos, a toda la planta que tenga que ver con este proyecto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta quiénes van a ser estos interesados. La planificación es planificar el involucramiento de los interesados y saber cómo estamos en eso y podemos hacer un organigrama donde sabemos quién va a ser el líder, quién va a estar en esta parte, quién va a estar en la otra parte. Eso tiene que ver mucho también con el recurso humano, pero aquí más que estando desde la ejecución del proyecto es todos los que interesan. Si vamos a hacer una construcción aledaño a un edificio que no pertenece a la universidad, ellos serían también unos involucrados indirectos dentro del proyecto que estamos creando. En la ejecución, gestionar la participación de los interesados. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los roles, quiénes van a estar, quiénes no van a estar, quién va a ser el líder del proyecto, cuál es su rol, quién va a ser el director de obras si estamos construyendo un edificio, quién va a ser en el tema de acreditación, quién va a liderar esta situación. Entonces todo eso es bien importante a la hora de ejecución. Y cómo vamos a supervisar, controlar, monitorear el involucramiento de los interesados. Entonces, digamos, el líder del proyecto se va a encargar de mirar los resultados de cada uno de los que están en este grupo de stakeholder. Bueno, aquí la frase la unidad es la fuerza. Cuando hay trabajo en equipo y colaboración se puede lograr cosas maravillosas. En este caso lo maravilloso que queremos es que el objetivo se cumpla y que el proyecto salga exitoso. Yo lo sé y vuelvo les digo que si nosotros implementamos bien y seguimos al pie de la letra esta guía, este manual, esta Biblia de las buenas prácticas para un proyecto, yo sé que nos va a salir bien. Acá quiero mostrarles, este es un mapa del proceso donde podemos identificar las cinco partes del ciclo de vida del proyecto, las 10 fases y en este caso los 49 procesos, porque yo les hablaba como diría que del proceso 48 que es el tema de los riesgos, cómo asumir los riesgos, y el 49 tiene que ver con los procesos ágiles. Entonces también yo puedo, otra cosa, es también flexible desde el punto de vista del PMBOK, es
qué yo puedo implementar y no puedo implementar, si lo necesito o no lo necesito. Pero la idea es que sigamos y con este mapa pues vamos a seguir siendo muy exitosos. Yo también pude sacar una información que después les brindaré y es este flujograma del proceso que tiene que ver con la sexta edición. Esta es del señor Ricardo Vargas, donde hay un flujograma muy práctico donde nosotros podemos llegar a identificar y a hacer que el proceso siga la ruta que debe seguir para que sea exitoso. Eh, en conclusión, como asesor para la Universidad de Manuela Beltrán, sugiero que todo proyecto se base en unas buenas prácticas, incluyan el PMBOK. Se debe adaptar los lineamientos que se tenga para proyectos con la guía, o sea, si tenemos ya un lineamiento en la universidad, adaptémoslos con esta guía. Si adaptamos esto como parte de las buenas prácticas de la universidad, los proyectos que desarrollemos de ahora en adelante serán todo un éxito. Y eso hace que mi sentido de pertenencia hacia la universidad sea más fuerte, porque estamos alineados hacia el éxito total como, y yo creía que uno de los objetivos de nuestra universidad es ser una de las mejores universidades del mundo. Y si tenemos implementando los mejores procesos, pues vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Quería comentarles las referencias de dónde saqué la información y por último darle las gracias, profesor Wilfredi y compañeros y señores funcionarios. Gracias, espero que trabajemos por el progreso de nuestra universidad y de nuestro país. Gracias. Feliz noche.